Y ahora en esta oportunidad, Vestigios del Pasado trae un programa en el marco de los acontecimientos históricos más importantes del mes de julio. La batalla naval del lago de Maracaibo es una de las principales, más conocidas, que de repente muchos conocen, pero también el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar y otra serie de sucesos que en el mes de julio definitivamente marcaron un hito en la historia de Venezuela. Todo esto y mucho más aquí en breves minutos en Vestigios del Pasado, donde tendremos un invitado especial. Ya ustedes lo conocen, él es Jesús Medina, creador intelectual de este maravilloso juego que ven en pantalla, La Epopeya de Bolívar. Así que acompáñenme a descubrir una nueva historia en Vestigios del Pasado, tras la búsqueda de lo desconocido. Julio, uno de los meses más conmemorativos para la historia independentista de Venezuela, donde se suscitaron una serie de sucesos que marcaron un antes y un después en nuestro país. Mes de la celebración y recordatorio del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, aquel 24 de julio de 1783. Como también la firma del Acta de la Independencia y la batalla naval del lago de Maracaibo, que independizó definitivamente a Venezuela el 24 de julio de 1823. Considerado uno de los meses más patrióticos para Venezuela, porque nos recuerda la gesta heroica de aquellos hombres y mujeres que lucharon por la independencia del país. Esto es Vestigios del Pasado, tras la búsqueda de lo desconocido, donde hoy conoceremos un resumen de estas tres fundamentales fechas y su curiosa coincidencia en el día 24 del mes de julio. Reciban todos un cordial saludo, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Vestigios del Pasado, el primer programa ecohistórico de aquí de la región carabobeña por su canal Ecovisión, canal 36. Estoy agradecido una vez más por permitirnos poder entrar a cada uno de sus hogares con nuevas historias, nuevas crónicas históricas. Y es que Vestigios del Pasado se caracteriza por ir tras la búsqueda de lo desconocido. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, @Vestigios del Pasado TV, mi cuenta personal, @Diego Trejo 417, y seguramente por estos medios también podemos conversar, podemos platicar otros temas relevantes y por supuesto puedes hacernos llegar tus comentarios, tus sugerencias o otro destino que seguramente Vestigios del Pasado irá tras esa búsqueda, tras nuevas historias por contar. En el mes de julio, pasaron muchos eventos, muchos sucesos históricos que por eso hemos decidido hacer un programa exclusivo para poder relatar un resumen de los acontecimientos más importantes desde el punto de vista histórico cronológico. Es por eso que se encuentra a mi lado el maestro, cultor popular, profesor de ajedrez y también instructor, profesor de esta obra magnífica como lo es La Epopeya de Bolívar. Él es Jesús Medina, el cual es para mí un placer volver a este lugar para seguir conversando sobre este magnífico juego y por supuesto todos esos acontecimientos históricos. Bienvenido a Vestigios. Gracias.
para mí es un placer realmente participar en tu programa y que sea para beneficio de todos y que los conocimientos lleguen a todos por medio de tu programa. Y darte las gracias por darme esta oportunidad a mí, que en realidad es la única ventana para el mundo, y dar a conocer mi trabajo. Así es. Bueno, para resumir un poco, yo le estaba comentando, señor Jesús, de que en este mes, en el mes de julio, acontecieron una cantidad de sucesos históricos en nuestro país. Hace poco acabamos de arribar a los 200 años de la heroica batalla de Carabobo. Pero eso es por nombrar una de los tantos sucesos históricos, porque en el mes de julio acontecieron una serie de sucesos, como por ejemplo la firma del acta, la batalla naval del lago, el natalicio del Libertador y también una rebelión en el Cabildo sobre los mantuanos y los criollos. Los mantuanos y los patriotas. Entonces es por eso que hoy queremos de alguna manera hacer como especie de un resumen, señor Jesús, para comenzar a hablar sobre esos acontecimientos históricos. Podemos comenzar a hablar sobre la firma del Acta de Independencia y aquellos acontecimientos históricos previos a este suceso tan importante. Sí. El 5 de julio se firma el Acta de Independencia. 2 días después, el 7 de julio, fue aprobada por los diputados la Acta de Declaración de Independencia. Pero el 11 de julio hubo una rebelión de los mantuanos contra los patriotas. Esa rebelión tuvo 4 días. El 15 fue controlada. Pero el detalle del 11, volvamos al 11, que el 11, o sea, los mantuanos nombran al Marqués de Toro para hacer su rebelión contra los patriotas, la cual fue sometida el 15. Y el 19 de julio, Francisco de Miranda es nombrado comandante de los ejércitos y fue el que sometió a los mantuanos, o sea, paró la rebelión que ellos iniciaron. Okay. Y a su vez fue nombrado comandante de los ejércitos. Eso todo sucedió del 5 hasta el 19 de julio. O sea, fueron los acontecimientos más resaltantes. Sí. Bueno, históricamente sabemos que la firma del Acta de Independencia fue un suceso, fue un antes y un después. Yo hice un micro hace muchos años y cité las palabras de un historiador donde decía que para la época firmar aquella acta declaratoria de independencia era literalmente colocar la cabeza, el cuello en la horca. Sí. ¿Por qué era tan peligroso para aquella época participar en estos sucesos? Sí, porque era como, o sea, estaban sometidos a la corona. Okay. Ellos, o sea, porque en realidad hasta las leyes eran impuestas por ellos. La Real Academia era todo era organizado por ellos. Lo único que había cierta flexibilidad, la cual de eso se rompió muy pronto, cuando se pierde la Primera República. En 1812 ya la Primera República. Correcto. Ya se perdió. Y es que esa semilla libertadora ya venía desde mucho antes de Miranda, mucho antes de Bolívar, porque ya esa semilla de independencia estaba incluso en los genes de aquellos aborígenes, de aquellos indígenas. Que sin ningún documento, sino sus manos. Sus manos. Lograron hacer oposición muy fuerte. Más que todo, ahí hablamos de Guataipuro, que fue el promotor de toda esa oposición tan fuerte. Y hasta su muerte la brindó para no entregarse, y fue algo, se inmoló para no ser vencido por ellos, y que les quedara eso como recuerdo de que él prefirió morirlo quemado en sus chozas que
encargarse. Correcto, así es. Bueno, en el marco de estos acontecimientos importantes del mes de julio, usted acaba de nombrar una rebelión que hubo sobre los mantuanos y los españoles y los criollos, los patriotas. Porque en realidad es parte de eso, porque al final la acta de independencia, los mantuanos no se sometieron a eso, sino ellos estaban con el rey de España. Con el rey de España. Y precisamente eran los encargados de esa rebelión para eliminar totalmente la acta. O sea que vivían en el país y todavía estaban a merced de la corona. Sí, o sea, eran los representantes más fuertes que tenían en esos momentos. Era como decirle, en estos tiempos, la oposición del gobierno que estaba en ese momento, que era apenas creándose los patriotas. Okay. Y que, bueno, es tanto así de que precisamente con la experiencia de Francisco de Miranda fue el que se logró mantener momentáneamente. Pero esa primera república fue tan valiente que no hubo mucho tiempo sostenible. No fue muy sostenible precisamente por eso. Duró hasta 1812. Duró muy poco. Sí, muy poco. Bueno, sobre esta historia y sobre los acontecimientos importantes más relevantes en el mes de julio, vamos a continuar en el segundo bloque, señor Jesús. Y voy a dejar una pregunta al aire. La importancia de los primeros ilustradores, entre ellos Miranda, Bolívar, por nombrar algunos de los más principales y más conocidos, de cómo llegó esas ideas libertarias a nuestro país, para lo que hoy somos libres, una nación totalmente libre, independiente. Hoy estamos con Jesús Medinas en Vestigios del Pasado y enseguida regresamos con más de este programa especial del día de hoy. Ubicado en pleno casco colonial histórico de Valencia, Posada La Pastora ofrece un excelente servicio de hospedaje en cómodas e impecables habitaciones equipadas con televisión por cable, aire acondicionado, baño privado con agua caliente y fría, red Wi-Fi y mucho más. Con amplio estacionamiento disponible las 24 horas al día. Únicos en poder revivir la magia de una casona colonial, exhibiendo cada rincón con un pedacito de historia. Abre sus puertas al público en general, empresas y delegaciones. Para mayor información, visita nuestras redes sociales en Instagram, @LaPastoraPosada, o a nuestros números telefónicos que ves en pantalla. Posada La Pastora, la Posada de Valencia. Continuamos con más de Vestigios del Pasado, hoy conversando un poco sobre los acontecimientos importantes, más relevantes en el suceso histórico del mes de julio. Y es que en estos meses hemos tenido una cantidad de festividades históricas que nos enorgullecen como venezolanos. Y una de ellas es, por supuesto, el natalicio de nuestro libertador, Simón Bolívar.
Yo dejo una pregunta al aire. Señor Jesús comentaba de que de dónde venían esas ideas libertarias traídas, entre ellos por nuestro prócer Francisco de Miranda, el mismo Simón Bolívar. ¿Cómo es que nacen estas inspiraciones que a la final se hicieron una realidad? Bueno, sí. Francisco de Miranda, o sea, su primer contacto fue con el papá de Bolívar, Juan Vicente Bolívar. Precisamente por eso, porque las reuniones se hacían en la casa de paternal de Bolívar. Y precisamente el que asesoraba a ellos era Miranda por su gran experiencia en su vida internacional. Correcto. Tuvo mucha experiencia y ellos se asesoraban de él. Y bueno, eso empezó esa ansiedad por libertad, porque ya era muy fuerte el dominio español sobre Venezuela. Entonces, ellos mismos que eran ya estaban molestos con ese gobierno y querían ser independientes. Claro, fue un trabajo poco a poco. Poco a poco, o sea, fue algo en el anonimato. Exacto. Y precisamente porque ellos eran muy señalados y estuvieron a punto de ser hasta entendidos por eso, por estar organizando la rebelión. Claro, en aquella época representaba un riesgo. Un riesgo muy fuerte, porque eso costaba la muerte. Sí, y eran familias acaudaladas. Sí. Que no les convenía involucrarse con rebeliones políticas. Y más la familia de Bolívar, que era la más acaudalada de todas. Bueno, Bolívar, o sea, hablando de su nacimiento, o sea, fue un niño muy precoz, o sea, desde su infancia, y precisamente cuando su papá muere, él tenía 3 años. Y cuando su mamá muere, él queda huérfano de padre y madre a los 9 años. Y lo llevan a casa de un tío, el cual se rebeló y se fue para que su hermana Antonio. Y llegó ahí, él se mantuvo ahí hasta que fueron, mientras le iban enseñando su formación académica, se la hacía Andrés Bello y Simón Rodríguez. De hecho, hay escritos donde ellos decían de que Bolívar era algo fuerte como para recibir instrucciones en casa, ¿no? Pero sí, porque sí, no, él no se sometía a ningún reglamento académico de ese momento. Nada. Al único que él mantenía una relación muy estrecha era con Simón Rodríguez. Sí. Y porque lo veía como su consejero personal. Así es. Y Andrés Bello, que la diferencia eran 2 años de edad entre él y, o sea, cuando eran relativamente jóvenes. Sí, entonces. Porque Simón Bolívar con 12 años, Andrés Bello tenía 14 años, pero era muy eminente, ya era una eminencia para la actitud académica. Y precisamente eso o sea, con ellos dos, Bolívar se interesó hasta que hace su primer viaje. Cuando hace su primer viaje, allí conoce a Miranda. O sea, conoce a Miranda porque ya Miranda ya había tenido contacto con su papá, que era correcto. La rebelión. Y pasa también de que después conoce
ahí conoce a su esposa, se casa y regresa a Venezuela en 1803. Se casa en 1802 y en 1803 regresa a Venezuela. Luego lo sucede de que en 1803, el 5 de enero de 1803, muere su esposa. Duró, el matrimonio duró 6 meses. Muy poco. Sí. Y luego de eso, en 1806, hace su segundo viaje a Madrid. Allí conoce la coronación de Bonaparte, ¿no? de Napoleón. Y conoce a Humboldt, Alejandro Humboldt, que es el que en realidad le inspira el sentimiento ese de libertad, de independencia, porque le comenta todo lo que estaba, él estuvo en todo este continente y le cuenta todo lo que él vio. O sea que realmente podemos asegurar de que fue el que lo inspiró. Que aparte de que él fue una de las personas que lo inspiró, se puede decir que gracias a estos viajes es que él logra tener una amplitud mental, en este caso, de las ideas libertarias de aquellos países para ponerlo en práctica en Venezuela. Y luego de ahí, después de haber esa entrevista con Humboldt, donde hace su juramento en Monte Sacro. Correcto. Cuando él ya regresa, que eso fue durante y mi familia, yo no sé. Bueno, sucede que ya cuando él hizo un juramento que es como un decir el manifiesto, juramento, sí, es un juramento manifiesto que es universal. Universal, o sea que bueno, eso tiene toda la poesía Sí, y la carga energética y la carga energética como es el alma que está ahí. O sea que gracias, después de este juramento es que llega un Bolívar totalmente transformado Y dispuesto a eso, a ser independiente, porque su niñez fue con la negra Matea, fue una esclava, fue lo Sí. que lo crió prácticamente. Y eso para él era muy con su rebelión infantil. Correcto. O sea, ya tenía esa semilla ahí de independencia. Y eso fue la inspiración. Quien encendió la mecha fue Humboldt. Correcto. Porque le tocó el corazón y él hizo ese juramento y precisamente en base a eso, cuando ya regresa aquí, ya venía dispuesto. Bueno, hay detalles históricos, señor Jesús. En una oportunidad cuando fui a Maracay, un amigo me decía de que hay una hacienda por los lados de San Mateo, donde incluso todavía hay pertenencias de nuestro libertador allí. Él decía de que Bolívar salía, se desaparecía de su tutora, que era la negra Matea, y era demasiado rebelde. O sea, en esa parte no, era como que una persona muy independiente. Y aparte de eso, en la época se acostumbraba a tener una separación entre los esclavos y la familia. Sí. Y él trataba a los esclavos de su padre como la familia. Y les llevaba comida y hacía cosas que no podían hacer. Y que por lo menos la negra Matea era su mamá. Aparte de que No era la criada para que Sí. la haya de él, sino la veía como la persona más cercana a él. así es. Y eso, de que era una persona muy especial Muy especial. porque sus sentimientos eran colectivos, él Así es. no era egoísta. No era egoísta. O sea, él sentía el malestar de las personas oprimidas. Y Sí. eso fue su grandeza. O sea, y que no imitó a los grandes como Napoleón De hecho, él no Bonaparte. quiso, él como que No. se desanimó de esa idea porque sentía una admiración por Napoleón. Y estuvo en su coronación y precisamente eso fue en ese momento y cuando conoce a Humboldt. Correcto. Y que precisamente ahí es donde sucede eso de que él ve, o
se decepciona tanto de la coronación porque dice, no, yo no, esto quiero no es lo ser mío. igual a eso. No quiero ser Y precisamente ahí es donde Humboldt le toca el sentimiento con el sexo, le dice que precisamente aquí se necesita un hombre que sea decidido para hacer, y eso es como decir que lo ofendió tanto, lo ofendió y lo estimuló para hacer más Así es. tener una decisión propia. Pues. Así es. Bueno, de verdad que esto es un tema muy relevante, datos históricos que de repente no aparecen en internet y que solamente en este tipo de conversaciones salen a la luz pública. Vamos a una tercera pausa comercial y enseguida regresamos con más de Vestigios del Pasado tras la búsqueda de lo desconocido, hoy conversando con el maestro Jesús Medina. Ya regresamos. Un nuevo aliado en tu familia nace desde el emprendimiento venezolano. Somos Corporación ML Valencia, compañía anónima, comercializadora de productos de limpieza, hogar, cuidado personal y tu empresa, con atención en la región central del país, en Aragua, Carabobo, Caracas, Barquisimeto y Yaracuy. Escríbenos al correo electrónico y solicita tu cotización de precios o llámanos a los números que ves en pantalla. Somos Corporación ML Valencia, compañía anónima. También en Instagram, donde puedes ver todos nuestros catálogos de productos. Visítanos. Continuamos con más de Vestigios del Pasado tras la búsqueda de lo desconocido, y ahora en esta oportunidad ustedes se preguntarán, hay un segundo invitado aquí en nuestro set de la Batalla Naval del Lago, en este maravilloso juego, el cual ahorita vamos a conversar un poco sobre este juego. Bueno, yo quiero presentarles a un amigo, de verdad, que desde el primer momento en que llegué a este lugar ha sido una de las personas claves, no solamente para mí, sino también para el maestro Jesús, porque es su pupilo. Yo les presento, él es Jesús Magdaleno, y de verdad tengo el grato placer de presentarlos a ustedes aquí en la Cámara de Vestigios del Pasado, porque ahora Jesús va a comentar también un poco sobre este juego y sobre la importancia de una de las fechas más relevantes que marcaron un hito en la historia venezolana, como lo es la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Bienvenido, Jesús, porque también se llama Jesús. Muchas gracias por invitarme al programa. Así es. Bueno, yo estaba conversando en el bloque anterior de que gracias a esas ideas libertarias que Bolívar trajo desde Europa, se escenificaron una cantidad de sucesos importantes. Y llegamos ahora a la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, el cual me gustaría que usted pudiese ampliar en detalle, señor Jesús, la importancia de este suceso histórico. La Batalla del Lago de Maracaibo sucedió el 24 de julio de 1823. Fue una batalla que prácticamente el neogranadino
eh, eh, la naval que se utilizó fue la neogranadina. Ok. Y- Sí, porque yo creía que como Venezuela no tenía, entonces ellos no contaban que Colombia sí tenía, que se Colombia- trajo unas boletas. Las boletas fueron ellas y fue con Padilla, Ok. que fue el encargado de esa batalla. Ok. Y fue muy sobresaliente. Un comentario que esta fue la batalla número 80, que reafirmó nuestra independencia, porque hubo la batalla 78, que fue batalla de Carabobo, Así es es. la confirmación, y esta es la reafirmación, porque ya aquí era lo último, lo que quedaba era esto, porque como no teníamos nada naval, Colombia sí tenía, y fue el que logró el dominio absoluto, porque sucedió esto en el lago y en tierra Rafael Urdaneta, Correcto. con el remanente que quedaba lo eliminó. Bueno, Jesús, desde tu perspectiva como joven venezolano, oriundo del municipio de Naguanagua, eres más criollito que cualquiera de... Así es. ¿Cuál es tu perspectiva y la importancia de esta batalla para Venezuela? No, pues la importancia que tuvo es sobre eso, pues que fue la reafirmación de la independencia. Y entonces fue la comprobación, o sea, se dio a entender que ya había una independencia. Ok, así es. Bueno, muchos quizás ignoran este suceso histórico porque para todos, bueno, la batalla de Carabobo es la más nombrada. La más resaltada. Pero históricamente esta fue la que selló. Sí, una reafirmación, Una reafirmación. porque era lo que quedaba ya como oposición ya. Exacto. O sea, y ellos era la última esperanza de ellos era esto, tener el dominio con su boleta. Y se llevaron la sorpresa de que sí, porque hay un acontecimiento que Padilla era pardo, ¿sí? Y ellos no podían tener un grado muy alto En jerarquía. en jerarquía. Ah, ok. Y él logró eso, aún eso. Y otro dato más importante fue que el 28 del año 1828, él fue el último atentado que le hicieron a Bolívar, fue el profesor. Fue fusilado en 1829 en Plaza. Ahora, aquí hay algo que quisiera compartirlo con ustedes dos. Hay personas que se enredan, incluso yo también, comentando la fecha, es por qué los 24. Mire, el 24 de julio el natalicio, también fue el 24 de julio la batalla naval. Aquí, ¿qué coincidencia es esa? ¿Por qué el 24 se repite en tres escenarios diferentes? Coincidencialmente, o sea, no hay una explicación exacta, pero lo que sucede era que lo que iba aconteciendo es porque fíjense que la batalla de Carabobo no fue el 23, y no fue el 23 porque la Torre envía un coronel que se llamaba Enrique, y no recuerdo muy bien su nombre, pero lo envía para proponerle a Bolívar un nuevo pacto Un nuevo pacto. de armisticio. Eso fue el 23. Pero el que se opuso a eso fue Páez, ¿no? Entonces Bolívar le dio como respuesta, ¿no?, que se veía en el campo de batalla 24. Así es. Y por eso fue que se dio esa batalla. Para que ellos se daban un tiempo para reponerse. Sí. Ok. Y a lo mejor por eso coincidían las fechas. No, que veía que estaba, o sea, la capacidad no era como la del 24, la del 28 de 1814. Era 15.000 hombres contra 7.000. Aquí la diferencia eran 6.500 contra 2.578. Correcto. O sea, estaban disminuidos. Y en la batalla naval, ¿de cuántas Bueno, soldados hablamos? ahí se habla de goletas, porque los soldados estaban en las goletas. Ok. Sí, o sea, pero había lo suficiente, hubieron varias. Ahí, no recuerdo los nombres, pero sí,
están todas con su nombre en el inserto que le hago al tablero, Ok. aparecen todos los nombres de cada uno. Creo que son como 25. Había otras que era que la que nos faltaban los 20. Correcto. Claro. Ahora, todos estamos disfrutando aquí este tablero. Este tablero es muy diferente al tablero que vieron en el capítulo anterior de Vestigios. Sí. Y es que para los que no vieron el primer capítulo, el Señor Jesús Medina tiene un tablero por cada batalla. El propósito, Señor Jesús, es hacer todas las batallas, Las pero 80 batallas. las 80 batallas en juego, y este es uno de esos cuadros. Ahora me gustaría, ¿verdad? Poder escenificar con aquí nuestro amigo también Jesús Magdaleno, que quiero comentarle es discípulo, ¿verdad?, del maestro Jesús Medina. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia como alumno, ¿verdad?, del Señor Jesús, tu experiencia y qué has aprendido con este maravilloso juego, Jesús. No, pues de aprender como digo, he aprendido cosas más sobre la historia, nuevas cosas, pues, y lo que ya conocía lo voy como reforzando. Reformando. Ajá, o sea, que no se olvide. Y es que cómo se va a olvidar jugando esto prácticamente todos los días. Ah, Habla de juego. ¿Tú habías jugado ajedrez antes? sí, Sí, yo empecé bueno. fue con un ajedrez. Con ajedrez. Y después poco a poco comenzaste a aplicar estos conocimientos acá. Sí, como que más, al principio fue que me obligó el profesor. Ah, ok, perfecto. Sí, porque yo no tenía ni un mes yendo a clase de ajedrez cuando me copé. ¿Y has tenido la oportunidad de participar con otras personas? En Epopeya, sí. ¿Sí? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Bien. ¿Te gusta? Sí. Tiene dominio absoluto. Lo que pasa es que este se complica más porque son más piezas, cambian algunas reglas y entonces se complica más, pues, pero si ya uno las tiene dominadas, no se le complica. Ok. ¿Y cuánto tiempo te tardó aprenderte este nuevo reglamento que asumo que es diferente al ajedrez? No, yo me tardé como un mes en aprender. Sí, un mes. ¿Y es difícil? No, No. ¿Lo puede aprender cualquier persona? sí. Más entretenido. ¿No? Ah, ok. Bueno, yo quiero dejarlos ahora para que ustedes vean, al menos en breves minutos, una jugada de apertura, como se dice, sobre esta batalla naval, la batalla naval del lago de Maracaibo, tratando hoy sobre las efemérides más importantes del mes de julio. Entonces, bueno, los dejo. Ajá, bueno, un comentario. Un comentario. Sí. Cada tablero es de acuerdo a el acontecimiento. Aquí se representan todo con partitos. Correcto, Estamos claro. en el mar. Cambia todo. Aquí no hay caballos como los otros. Correcto. Porque aquí se pone los transportes. que Correcto. transportaban los- De hecho, las el personas. tablero alfanumérico, no sé si se puede apreciar en pantalla, Este- es azul. Sí. Tiene cuadros azules y tiene cuadros verdes para escenificar un poco lo que era el mar. El mar. Precisamente, todo está relacionado con, Exacto. de acuerdo a Al suceso geográfico. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, los dejo entonces para que ustedes demuestren a nuestros televidentes de Vestigios del Pasado cómo se juega este juego. Y bueno, nos vemos en otro segmento. Vamos a conversar un poco sobre aspectos importantes desde el punto de vista ecológico. Así que bueno, los dejo con esta jugada de apertura.
Atrévete a disfrutar de una nueva experiencia en el agua. Tu primer encuentro de buceo. Bajo la supervisión de instructores certificados y de la mano de Servisup CA, donde aprenderás todos los pasos básicos para la inducción al buceo recreativo. Ven y disfruta en familia de esta gran experiencia. Únicos en la ciudad de Valencia, certificados por PADI, Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Somos Servisup CA, empresa líder de servicios subacuáticos, entrenamientos y capacitación para jóvenes y adultos. Ubícanos en las redes sociales como @ServisupCA y a través de nuestros números telefónicos que ves en pantalla. El lago de Maracaibo, al oeste de Venezuela, despide un olor como si fuera refinería de petróleo. Los subsuelos de este lugar están llenos de crudo, y la falta de mantenimiento en los pozos provocan una contaminación visible en todas partes. Los pescadores de la zona ya no logran sacar lo suficiente, y lo poco que extraen con sus redes ya está contaminado. Muchas veces la pesca es negativa. Las especies marinas se extienden para otro sitio donde no haya tanta contaminación, entonces merma la producción, y al mermar la producción ya los ingresos son mínimos. A veces no nos alcanza ni para cubrir el gasto que tenemos a diario. Antes de afectar el ecosistema, los hidrocarburos que yacen bajo el lago impulsaron la riqueza de Maracaibo y de toda la región occidental de Venezuela, el país con mayores reservas petroleras del mundo. Pero ahora la nación sudamericana enfrenta la peor crisis de su historia reciente, y el colapso del sector petrolero es al mismo tiempo una causa y una consecuencia. La caída de los precios del petróleo, combinada con las sanciones de Estados Unidos y la falta de mantenimiento de la infraestructura, derribaron la producción de 3,2 millones de barriles por día hace 10 años, a menos de 1 millón de barriles actualmente. La estatal petrolera PDVSA ya no tiene los recursos para mantener miles de kilómetros de cables y tuberías submarinas. En el sur del lago, por lo menos en la área donde yo trabajo, hay cerca de 8 plataformas que ya no están en funcionamiento, y 3 de ellas están liberando petróleo desde octubre del año pasado. Y es constante, y es por una fuga que tiene una de las plataformas, y una está incendiada hace 4 meses. Briceño advierte de los riesgos que tiene para el ser humano ingerir animales contaminados. Pero el simple contacto con el agua también provoca afectaciones a la salud. Nos producen diarrea, nos producen picadas de zancudo que están contaminadas, nos da fiebre, nos ha dado picazón, que nos enronchamos. PDVSA no ha hecho públicas las cifras del volumen de petróleo que se filtra diariamente en el lago de Maracaibo, y mientras el llamado oro negro acaba con el ecosistema. Continuamos con más de Vestigios del Pasado, ya llegando casi al final de este maravilloso programa del día de hoy, tratando sobre las fechas más importantes, más relevantes desde el punto de vista histórico de este pasado mes, del mes de julio. Estamos hablando en el bloque anterior sobre este juego, ¿verdad? Escenificando la batalla naval del lago de Maracaibo. Ya hemos conocido también parte de su historia. Pero como todos sabemos, Vestigios del Pasado no solamente es historia, no solamente va tras la búsqueda de esa historia, esa crónica desconocida, sino que también nos gusta aprovechar este momento para hablar un poco sobre lo que es la parte ecológica, la parte ambientalista. Estamos hablando sobre el lago de Maracaibo, el principal
lago y símbolo natural de nuestro país. Uno de los más grandes, enorme, y tienen una rica y exuberante fauna, una fauna marina preciosa. Sin embargo, aquí, amigos, Jesús y Jesús, por poner un nombre, el lago de Maracaibo se encuentra ahorita en unas condiciones de repente quizás desfavorables en relación a otros años sobre su estado y avanzado estado de contaminación. ¿Qué aporte podríamos nosotros desde como venezolanos, verdad? ¿O qué mensaje nosotros podríamos dar para tratar de promover un poco más, un granito de arena más a ese mensaje de concientización sobre la contaminación de los lagos en Venezuela, señor Jesús? Sí, por lo menos en el lago, o sea, aparte de que la industria más importante existe allá. Claro, PDVSA. Que es PDVSA y eso es un mal necesario, se puede decir, pero claro. Ellos como que también tienen un programa, ahorita no sé si estará en funcionamiento, pero ellos tienen un programa de ambientalismo para el lago. No sé si eso funciona ahorita, no tengo ni la menor idea. Antes funcionaba. De hecho, todas las empresas deben tener esa responsabilidad social. Y más esa que una empresa que... Desde el Estado. Sí, que es o sea que es lo más importante, pero está destruyendo la fauna marina. Y allí sería, o sea, que la conciencia de las personas encargadas de eso, de que disminuyeran ese desperdicio que echan al lago. Porque yo digo la experiencia ahí de trabajar con las estaciones donde se vendía petróleo, se llaman, las estaciones tienen bloques. Bloques, ok. O sea, yo trabajé en varios bloques en el medio lago, tuve la oportunidad. Y ahí eso ahí no se ve contaminación, porque es donde están el petróleo. Correcto. Pero es bombeado directamente por tubería. Correcto. O sea, y no hay derrames. Los derrames existen donde hay los primeros, o sea, ya para los primeros. Bueno, de hecho, en el año pasado hubo uno de los derrames muy conocidos que llegó, su derrame petrolero llegó a las costas de Falcón, dañando una cantidad de fauna y también vegetación. Sí. Vegetación. Ahora, Jesús, tú eres de aquí de Carabobo, tú eres de Valencia, y me imagino que conoces el principal lago, símbolo, yo le digo símbolo natural de nuestro estado Carabobo. Él es El lago de Valencia. ¿Has tenido la oportunidad de verlo alguna vez? No he ido. Vas a tener que aprovechar una de esas rutas con nosotros, que Vestigio del Pasado anda en muchas partes. Hace poco estuve en Isla Larga, y gracias a nuestros compañeros de Servisup, y quiero aprovechar esta oportunidad, el señor Carlos me comentaba de que él tuvo la oportunidad, señor Jesús, de hacer un buceo en el lago de Maracaibo. Y fue tal la contaminación que dañó los equipos. Imagínense usted, la cantidad de químicos y de excedentes de aceite. La contaminación Sí. que tuvo él. Correcto. Entonces, en esta misma condición, yo le decía, señor Carlos, ¿y usted ha hecho buceo en el lago de Valencia? Entonces, bueno, ojalá un día de esto, de repente, quién sabe, hacemos un buceo en el lago. Él me dice de que se pierde la visibilidad a pocos metros. Porque es muy el lodo. Sí, es muy fangoso. Es muy fangoso y muy elevado. Sí, Y eso ya es hasta peligroso. sí. Una persona se puede quedar ahí. Sí, sí, hay muchas historias del lago de Valencia donde desgraciadamente han entrado y no han salido. Pero también tuve la oportunidad de, incluso hace unos años atrás, mi familia vivía en Cogollal y nosotros nos bañábamos allí. Y puedo asegurar de que esas aguas son, aparte de calientes, eran aguas tranquilas y uno se bañaba y disfrutaba bastante en esta urbanización Cogollal. Ahorita la cantidad de basuras que llegan al muelle es increíble.
Y de verdad que es lamentable ver cómo los ríos, principales ríos de aquí de nuestro estado, desembocan acá. El río Aragua, que es uno de los muy importantes en el estado de Aragua, se unen, sí, se unen una cantidad de ríos pequeños, de canales, y lleva una cantidad de basura. Y ahorita estamos en plena temporada de lluvia, se podrán imaginar cómo baja la basura. Sí. La debe tener acumulada, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en la desembocadura, por los lados de Mariara, la basura se tapa y se derrama, ¿ves? Entonces imagínense, esos son uno de los factores. De verdad que es lamentable como un embalse natural tan precioso como es el lago de Valencia, el lago de Maracaibo, de verdad que se vea tan afectado, señor Jesús. Sí, y fíjate que por lo menos ahí, ahorita por lo menos hay muchas cantidades de empresas que no están produciendo ahorita y el agua ha mejorado, porque todas esas aguas caen al lago aparte de la agua no servida. Correcto. Caen ahí y esta contaminación se proporciona en mayor magnitud. Y ahorita se ve que ha mejorado algo porque esa agua tenemos aire para consumo. Sí. Porque hay una planta de tratamiento allá en la glorieta que la revierte y la convierte en agua azul. Así es. Pero todavía hay el riesgo de que venga muy contaminada con tantos químicos que las empresas desechan ahí en el lago. Así es. Eso sería tomar conciencia de que ese lago, el lago que no tiene ninguna desembocadura. No, es una fosa endorreica Sí. y es relativamente joven geológicamente hablando. Tiene apenas tiene 110 millones de años. Pero geológicamente hablando, según la historia, esa cifra es relativamente joven. Hemos llegado al final, Señor Jesús. ¿Qué palabras quisiera compartir con nosotros en el marco de esta conversación en el día de hoy? Agradecido por esta oportunidad y que Dios quiera esto les sirva para que conozcan algo que es nuestro, es para nosotros y de nosotros, y que sea para provecho no tanto personal sino comunitario, para que todos tengamos los conocimientos de nuestra cultura y seamos mejores personas. Así es, excelente mensaje. Jesús, un mensaje final para la audiencia. Bueno, yo voy a repetir una frase que me dio mi vida, que decía que un pueblo o una nación que no conoce su historia está obligado a repetirla. Excelente mensaje. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Se despide su fiel servidor Diego Armando Trejo y nos vemos en otra historia de Vestigios del Pasado tras la búsqueda de lo desconocido. ¿Problemas con tu vehículo? No te preocupes, porque en Coflap Cars te ofrecemos todo en servicio de reconstrucción y montaje de tren delantero. No busques más y pide tu presupuesto a los números 0412
355-8496 y 0414-148-7226. O también puedes visitarnos en la avenida principal Luis Hurtado en Bellomonte. Somos Coflab Cars y tenemos todo en goma, bujes, mesetas y mucho más, porque somos fabricantes con trabajos 100% garantizados. Visítanos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Coflab Cars. Te esperamos.